en sus brazos de bronce. Bueno, uno de los grandes hijos de Almería es Manolo Escobar, para que se agolpa el sonido. Pero también tiene lo de Almería, un inmenso coral, es Tu hermosa bahía. Y además había que empezar con esta sintonía porque yo particularmente ayer en la visita que pudimos realizar a este maravilloso Murek, reconozco que venía con muchas ganas de ver toda la obra de los realistas, siglo XX, siglo XXI, pero me conmovió especialmente esa consagración de la copla, porque sabes que Julio Romero de Torres es uno de mis pintores favoritos, sí. Igual que Gutiérrez Solana, que hay un Gutiérrez Solana aquí. ¿Cómo está diseñado ese museo? Nos lo va a explicar ahora su director, Juan Manuel Martín Robles, pero Federico, ya podemos saludar porque le tenemos al teléfono. Él reside en Madrid, él está además ahora mismo entre Madrid, Burgos, Almería, pero sobre todo Burgos, porque está efectuando una de sus obras maestras con esas magníficas puertas de la catedral, ¿verdad? Entonces, Antonio López le puede saludar. Bueno, don Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tenía un trancazo monumental, pero debo decirle que nosotros estamos recién bautizados en su museo, porque sin usted no se habría hecho este museo, y es impresionante. O sea, yo creo que primero han conseguido rehabilitar un templo de la arquitectura, porque esto la arquitectura civil es extraordinaria, pero luego es que realmente estuvimos viéndolo también, no solo permanente, pero yo reconozco, en fin, le voy a ser sincero, yo era una nulidad en dibujo. Y al ver el primer cuadro suyo, con 13 años, ese bodegón con un vaso de agua que te dan ganas de beberte el agua, y por qué unos tanto y otros tampoco. Y sobre todo, ¿cómo se dio cuenta su tío de que usted tenía camino en esto del dibujo, la pintura, etcétera? Ya, ¿eres Federico? Sí. Eres Federico. Pues mira, Federico, se podía haber equivocado del todo. Fue una decisión peligrosa, porque es que a los 13 años no se puede saber si una persona tiene un mundo que expresar o no. Pero bueno, él lo creyó y me convenció a mis padres y aquí estoy. Pero hay una cuestión muy curiosa y es que se ve eso que se ha dicho, la Escuela de Madrid, tal, que además eran muchas parejas. Sí. Parejas, bueno, María Moreno, por supuesto, la mujer de Antonio, pero casi todo el mundo estaba muy ligado. ¿Cómo vivieron esa época en la que, a pesar de que digan la dictadura y tal, lo que primaba era, pues, sobre todo el abstracto, el arte abstracto en Barcelona, en Madrid, etcétera? ¿Lo vivieron como una especie de exilio o vivían ustedes a su bola, iban a la suya y no se preocupaban, digamos, de, por ejemplo, las grandes presencias internacionales, donde siempre favorecían a los mismos y a ustedes nunca? Bueno, nos conocimos de estudiantes de Bellas Artes. Nos conocimos en Madrid, en la Escuela de San Fernando, cuando todavía no era facultad, estaba en la calle Alcalá. Y nos gustamos y fuimos amigos. En principio fuimos amigos ellos y ellas, nosotros y ellas. Y te voy a decir que el arte moderno que llegaba era muy escaso. Estábamos muy atrasados de noticias. Entonces vivimos todos esos años de la enseñanza pensando que lo que había que hacer era ajustarse a la realidad y aprender el lenguaje de la pintura. Durante esos 5 años, pues la cosa funcionó así, de esa manera. Y luego después, fuimos conociendo poco a poco, con dificultad, pues esas grandes figuras del arte que se estaba haciendo entonces, Picasso, Chagall, Paul Klee, todo eso, a mí desde luego me impresionaba muchísimo. Pero no me parecía incompatible admirar a esas personas y hacer figuración. Lo hemos considerado que podían ir juntas, y cuando hemos conocido ya, después de conocer a esas figuras del arte moderno como Picasso, hemos conocido la figuración del siglo XX que se hacía en Italia, que se hizo en Alemania, que se ha hecho en América, pues es que se ha hecho una figuración fantástica en el siglo XX, compatible con los movimientos de vanguardia. Todo el mundo no lo cree así, pero ¿qué le vamos a hacer?
Pero es muy llamativo que efectivamente, pues pensando en Quirico, en algunos de los italianos que eran vanguardistas, pero realistas, etcétera, el Gapella que dijo el clásico, a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo que va a ser la raíz del éxito, que es que cuando más se ve la pintura no es en el abstracto, es en el figurativo realista, porque ahí entras el milagro de cómo estos señores han creado una realidad paralela artística que sublima la cosa más vulgar, un pasillo, una puerta, un cristal roto, trozo de pan y tal, pero todavía el bodegón tiene una, digamos, una tradición. Pero un lavabo, eso es. Pero un lavabo o una, por ejemplo, una habitación abandonada. Es decir, que realmente ustedes consiguen algo que yo creo que para el que llega por primera vez va a ser una gran sorpresa, que es ver la pintura en lo realista, al contrario de lo que normalmente se cree, que hay que ser muy buen pintor y pintar mucho para hacer realismo. Hay que ser muy buen pintor y pintar mucho para hacer realismo. Y hay que ofrecer algo que tenga mucha emoción y que sea también una novedad. Yo pienso que la abstracción ha sido el límite de la pintura. Es decir, que la abstracción, la gran lección de la abstracción es que una pintura abstracta buena, sin necesidad de reflejar el mundo real, sin ningún apoyo en el mundo objetivo, puede reflejar la emoción. Eso es fantástico. Y eso nos ha enseñado, a mí me ha enseñado mucho. Por eso hay allí, acaba el museo con unas pinturas abstractas que son de mi colección. Ajá. Bueno, hay una que es, creo que es de Lucio Muñoz, que es una preciosidad. O sea, que eso encima usted no solamente convenció a todo el mundo, decidió hacer esto en Almería, sino que además, aparte de su obra, esas obras primeras, que claro, eso solo lo va a tener este museo, la primera obra de Antonio López, también obras suyas, o sea, de su propiedad, quiero decir. Sí, claro. Todo eso había que mostrarlo. Está muy bien que mostrarlas. Y está muy bien mostrar la abstracción, porque es el límite de la figuración. Y que estén unidas a la figuración. Así es como se ha construido el arte moderno, con los dos, con ese arco que va de la abstracción a la figuración. Hay una cuestión que yo de joven me interesaba mucho y empecé a ver lo de la abstracción. Hay un cuadro que es en el Prado, que es el Príncipe Baltasar Carlos, que pinta Velázquez, pues pinta al príncipe, claro, es para que vieran los príncipes, las princesas, las infantas que se tenían que casar, pero al fondo está el Guadarrama. Y Velázquez le da un toque de pincel. Oye, estás viendo la nieve del Guadarrama. Es decir, eso es la pintura. Y dice, bueno, pero no era realista. Bueno, es que Velázquez era abstracto lo que tocaba, era realista de otra manera. ¿En qué medida Velázquez o Goya incluso, que también influyó muchísimo, Manet y luego los impresionistas, en qué medida es, digamos, una referencia permanente para la pintura española? Yo pienso que Velázquez, como Vermeer, pero sobre todo Velázquez, en esa época, tiene un lenguaje de la pintura en sus últimos años que tiene que ver con la abstracción. Pero eso no se sabía en ese momento, ni lo sabía Velázquez tampoco. Pero es que la abstracción está en el arte de todos los tiempos, tiene que estar, porque es el misterio de la pintura. El misterio de la pintura tiene que tener algo que no tiene, que tienes que sentirlo, es el sentimiento hecho pintura. Y eso ya roza la abstracción en cualquier época. La Venus de Milo tiene una parte de abstracción y es lo que la hace grande. La Gioconda tiene una parte de abstracción. El gran arte de cualquier época tiene una parte de abstracción. Tiene una parte de abstracción. Tiene que tenerlo. Si no, no tiene hondura pictórica. Y eso lo tiene que saber el pintor figurativo de ahora. Tiene que aceptarlo y ir por ahí. Lo que pasa es que no hay una regla para conseguir eso. No hay reglas en la pintura. Claro.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque claro, ha cambiado tanto la sociedad que ahora cuando vemos, por ejemplo, la exposición que se inauguró ayer, esas fábricas abandonadas en Zamora, hasta ahí llegas. Pero ayer estaba viendo una, y además incluso una especie de relieve, una escultura, un pantalón vaquero por detrás. Dice, ¿cómo encuentra el artista moderno en algo absolutamente actual que ya no es esa cosa abandonada, no, es algo vivo, corriente? ¿Cómo encuentra ese momento en que dice, bueno, tengo que captar esto y tengo que traducírselo para que tenga esa emoción que a mí me suscita? ¿Cómo eliges esa emoción o lo que hay, en objetos tan cotidianos? Lo que se expone de Eduardo Millán aquí también, por ejemplo. Cuadros con los azulejos también, ¿no? Que me recuerdan mucho a esos azulejos del maestro Antonio López, de su mujer, de Isabel Quintanilla, ¿no? Sí. Ese captar los momentos de la vida cotidiana. ¿Usted cree, don Antonio, que bueno, cualquiera, pero especialmente los jóvenes, con la cantidad de información no siempre bien procesada, porque es muchísima la que hay, que cree que van a entender que el camino de la pintura, quizá más fácil para ellos, para empezar a ver lo que tiene de diferente, casi de milagroso la pintura, va a ser precisamente a través de esta forma de realismo? Es que el futuro no se puede conocer, no se sabe bien cómo es el presente, el futuro no se puede ver. Lo que sí es verdad, yo como espectador, yo soy un espectador apasionado de la pintura, no de nuestra época, de todo lo que se ha podido hacer y yo he podido ver. La figuración del siglo XX se ha hecho con total libertad, cosa que nunca ha ocurrido. Y entonces se ve muy bien, la pintura figurativa, pues Andrew White, Hopper en América, Balthus en Francia, el mismo de Quirico, pues en un momento de su vida piensa que tiene que volver a la figuración, que se ha cansado de hacer plazas con columnas y quiere hacer figuración, quiere aprender a hacer figuración y lo hace una figuración fantástica. Yo creo que todo eso es una gran lección, es la gran lección. Lo que pasa es que hay mucha pintura figurativa que no vale y que tiene un apoyo en el mundo real muy superficial. Bueno, y eso, ¿cómo se puede ver? ¿Quién lo ve? El arte es muy complicado en este momento, de verdad, lo ha sido siempre. Y ahora hay en el Prado una exposición de escultura del siglo XVII. En el siglo XVII se hicieron unas esculturas fantásticas, Martínez Montañés o Gregorio Fernández, pero se hicieron cosas sumamente brutas y sin ninguna sensibilidad, y la gente no veía la diferencia. Estaba más codificado. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos de los retablos, claro, se han borrado, no están los colores, pero en el cristianismo ortodoxo, el Evangelio lo pintan en las afueras, en las paredes, en los muros de los monasterios, de las iglesias. Digamos que el que iba a misa sabía lo que iba a ver, se lo contaban de una manera artística extraordinaria, pues extraordinaria. Estoy pensando también en el caso de la Edad Media española, que estaban jugándose la vida además, ver Beato del Liébana, y eso que es figurativo, abstracto, bueno, eso es una maravilla y a la gente le llegaba. Pero al espectador moderno estoy pensando, pues, un chico, una chica de 16 años que viene a ver, ha oído esto, pues tengo que ir a ver. ¿Cómo cree usted que puede descifrar o inventarse un código para entender eso? Pues mira, yo no sé si hay un código para entender eso, pero si esa chica de 16 años o ese chico de 16 años tiene sensibilidad, algo le llega. Bueno, se nos ha cortado, pero es la emoción, además. No, está ahí. No, ya está. Está ahí. No, se ha cortado. ¿Ha visto? Se ha quedado suspenso el sonido. ¿Qué dice el maestro? Le llega. Es que es así, es que no se puede demostrar nada. En otras épocas había un lenguaje común. En Grecia, hasta el siglo XIX, hasta el impresionismo había un lenguaje que abarcaba a todas las personas, fuera mejor o fuera peor. Ahora hemos elegido todos la libertad y la expresión personal. Bueno, pues entonces ya esa regla general no existe, pero hemos recuperado la libertad y en la libertad se hace un trabajo que depende de quien lo vea, da una opinión distinta. Romero de Torres, que ahora nos gusta tanto, cuando yo estudiaba Bellas Artes, era veneno. Sí. Bueno, es maravilloso, por cierto.
la pieza. Era veneno, era una pintura superficial para adornar las cajas de carne de membrillo. Es cierto. Entonces, es así el arte. El arte es un terreno lleno de interesantes, muy emocionante, muy fantástico. Hay sorpresas maravillosas y para la gente que lo necesita, pues encuentra ahí el material para disfrutar y para aprender. Pero no está hecho para todos. Está hecho para todos, pero no todos pueden llegar a él. Sí. Don Antonio, usted que ha retratado a los reyes de manera magistral, a la familia del rey en la actualidad, no sé si ha visto los retratos que les ha hecho la fotógrafa Annie Leibovitz y que son bastante pictóricos. ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Le gusta? No lo he visto, no lo he visto directamente, lo he visto en la prensa. Sí. ¿Y qué le parecen? No lo voy a decir. ¡Qué directo! Bueno, una última cuestión, don Antonio. Hemos hablado del espectador nuevo, del que llega virgen, que ha oído, le suena, pero no se ha enfrentado a un cuadro de verdad, a un cuadro, no a una reproducción, que es lo habitual. Pero usted ha dado muchas clases, da clases, entiende que transmitir es... ¿Cómo le enseña a un pintor a pintar? Alguien que tiene esa vocación, ¿cuál es la pauta fundamental que usted sigue, además de lo técnico? Porque hay una vocación que luego usted, pues como su tío, que lo vio con usted, tiene material, pero ¿cómo le transmite esa creatividad? La pauta es hablar. Eso que estamos haciendo ahora, esa es la pauta, hablar. Él dice una cosa, yo digo otra, él contesta, yo digo otra. Eso en relación al trabajo que está haciendo, pero al hilo del trabajo que se está haciendo se habla de pintura. Se habla de pintura y se habla de pintores que pueden ser contemporáneos o que pueden ser, qué sé yo, la escuela de Altamira. Es hablar. Tenemos muchísima información, más que tuvo Velázquez en su época. Tenemos mucha información, sabemos muchas cosas y lo difícil es, bueno, hacer con todo eso y con el talento que tiene cada uno, pues hacer un trabajo. Que se puede hacer, se demuestra porque hay pintura muy buena que se hace en este momento. José María Mezquita es un pintor grandioso, por ejemplo. Fantástico. Extraordinario. A la altura de los grandes pintores de cualquier época. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues porque ha nacido con ese don en principio. Yo le conocí en la Escuela de Bellas Artes porque fue alumno mío. Yo estuve 5 años de profesor en la Escuela de Bellas Artes y el segundo año allí estaba Mezquita con 40 estudiantes más y ya entonces se notaba que era un pintor muy bueno, con un don para la pintura verdaderamente extraordinario. Pero es que después, aparte del don para la pintura, es que ve mucho en el mundo real, tiene mucha inteligencia en su mirada, como la tenía Velázquez. Es una mirada inteligente que descifra las cosas y las pasa a la pintura. Las podía pasar a la literatura, como Tolstoy o Dostoyevsky, pero las pasa a la pintura, y esa es la pintura. Bueno, pues don Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha superado el catarro y por poder hablar tranquilamente, como dice usted, de algo tan importante como es el milagro del arte y en este sitio que se han inventado, entre la Diputación y usted, se han inventado una joya. Unos cuantos hemos sido. Sí. Bueno, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a don Antonio López, pero nosotros tenemos aquí sentados al director precisamente de este proyecto, ¿verdad? Juan Manuel Martín Robles, que es la persona que desde hace 5 años, bueno, desde hace más tiempo, desde hace 5 años ha empezado a elaborar este proyecto y ha empezado a llenar sus paredes y a colgarlo de las mejores pinturas de esa colección del realismo. También le damos la bienvenida a Federico, porque él es el que nos contaba además que esto es solo el comienzo, que falta mucho por hacer, ¿verdad? Bienvenido, ya, buenos días. pero bueno, y muchas lugar, pinturas por traer aquí. Todo el mundo pensará como Antonio López, no hay manera de conseguir, no ya comprar un cuadro, que hace falta comprar un banco primero para comprar el cuadro. Otra cosa es que te lo puede regalar él, porque él es humilde, Antonio López es un genio humilde. Pero cuando empieza este proyecto,
lo ve hacedero. Es decir, aquí tenemos una instancia oficial, una diputación que depende a veces de la situación política, de los cambios, de los gustos, etcétera. Luego está, claro, Antonio López es una cosa especial, pero hay más gente. Sí. Y luego los artistas son de su padre, de su madre, de su representante. A veces son insoportables, tienen celos absurdos, pero que los tienen de verdad y sufren. De hecho, este museo tiene una característica que es extraña de alguna manera. Los cuadros que se exponen pertenecen a colecciones privadas. Sí, son señor. personas que han querido que todos veamos esas colecciones privadas, y eso ha sido mérito de muchos, entre ellos de Juan Manuel, ¿no? Bueno, ¿y cómo vivió? Sobre todo la primera época. A mí me interesa cuando llega la idea, cómo le llega y cómo va, digamos, diseñando el futuro museo. Pues la verdad es que con mucha ilusión, porque bueno, al final el trabajar sobre el realismo para mí siempre había sido una apuesta desde mi inicio de estudiante, y que te den la oportunidad de no solamente un proyecto sobre realismo, sino el proyecto más importante que va a haber en España sobre el realismo español contemporáneo. La verdad es que es fundamental. Hay que decir que aquí estamos implicadas muchísimas personas. La Diputación, la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que somos las dos partes gestoras del museo, Antonio López, y hasta 25 colecciones particulares. 25. Hasta 25, sí. Lo sé porque me tocó hacer todos los contratos con ellos. Bueno, pero los seguros es lo más caro del arte moderno. No, la verdad. Bueno, es que este tipo de pinturas que es todavía más o menos asequible. Claro, ese es el secreto. Y luego también la colaboración por parte de los coleccionistas y por parte de las personas que han hecho posible el proyecto. Al final, la tasación es importante, pero sobre todo, y lo más importante yo creo que ha sido esa parte humana, en la que todos esos coleccionistas desde el principio se pusieron a nuestra disposición. Es cierto que tener a Antonio López y a Andrés García Ibáñez como valedores del proyecto junto con la Diputación lo puso bastante fácil, pero realmente ha sido sobre todo ese factor humano. Así que yo creo que realmente el tema del precio que pueda tener un cuadro no es tanto como la generosidad de todos esos coleccionistas, que a todo el mundo lo ha hecho de forma altruista. Pero Juan Manuel me decía que incluso ahora ya son ellos los que se ponen. Antes eran ustedes los que llamaban a los teléfonos, ahora son los coleccionistas privados los que quieren exponer aquí, porque esto se está convirtiendo en un referente, ¿no? Hemos conseguido consolidar el museo en un tiempo mucho menor del que nosotros pensábamos. Nosotros nos habíamos dado un año de plazo para consolidar el museo. El museo se abre el 15 de marzo y a los 6 meses nosotros ya estábamos recibiendo ofertas de fundaciones como la de Ignacio Zuloaga, la del gran pintor, gestionada por cierto, por vaya retrato que tiene Cunningham. Qué retrato. Es que son piezas sueltas, que a mí lo que más me ha gustado de este museo es que puedes ir a buscar, como el que va a buscar setas. Dice, ahí va, y te quedas sorprendido, porque a veces lo conoces o a veces no. Ese es el secreto. El secreto era poner en valor a esos artistas que para todos son muy conocidos, como Zuloaga, Sorolla, Romero de Torres, pero también otros artistas que han dicho con una dicción realista, con una forma de trabajar muy contundente, han dicho mucho, pero no están en ningún museo. Tenemos que movernos a lo mejor a museos provinciales para poder ver una obrita de ellos, pero no lo tenemos en los grandes museos. Y la idea era precisamente eso, era poner en valor esos artistas y, como bien dice, que cada visitante pueda elegir su itinerario, pueda decidir, esta es la pieza, para mí esta es la pieza maestra. Nosotros tenemos claro que hay piezas singulares, pero también hay piezas que para el público, sorprendentemente, incluso para nosotros, les llega de una forma... Es que las hay porque han sabido elegir, es decir, porque hay cosas que no son autores conocidos, pero que tienen algo, que es el arte, cuando existe, y luego yo creo que tiene una ventaja, el arte realista, digamos, nos coge casi vírgenes, sí, porque estamos hartos de ver otro tipo de pintura, etcétera. Entonces, yo creo que es quizás el arte que más te obliga a ver la pintura ahora, en la actualidad. Si lo reproduces no ganas nada, no es decorativo en general, es bonito en sí, pero no es decorativo. Hay algunas cosas que parecen cortinas de Gastón y Daniela, o sea, en estos momentos, por ejemplo, nadie sabe si un Van Gogh es un Van Gogh o es una cosa para poner la cerveza, porque se ha multiplicado tanto las reproducciones. Y este museo tiene ese don, primero que es muy humilde en apariencia, pero luego es muy ambicioso. Muy manejable, porque se puede visitar en una mañana. ¿Se va a ampliar la colección?
Sí, la colección no está cerrada, la colección está abierta a futuras incorporaciones. De hecho, tenemos en estos próximos meses tendremos incorporaciones nuevas de piezas, tanto piezas muy sugerentes de artistas contemporáneos, jóvenes, como de algunos de los que ya están consolidados dentro del realismo español. Bueno, Pues pues muchísimas gracias y de verdad enhorabuena. Es un milagro que además que nadie lo esperaba en Almería, pero es que Almería tiene muchas cosas excelentes. Además es verdad lo que decía el presidente de la Diputación, como todos lo tienen que hacer ustedes, porque usted es de un pueblo de Almería, Sí, lo tienen correcto. que hacer y lo que no se hagan ustedes no se hace. Bueno, pues les ha salido, yo creo que esto va a ser Eso es. la referencia del museo en los próximos años, vamos. El único problema es que haya hoteles para albergar a todo el mundo. En principio sí. Esperemos que sí. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa brevísima. Vamos a preguntarle a Adolfo Albistu por el desfibrilador, cómo se utiliza, porque todavía hay Mira, gente que duda. en Sevilla hoy pues van a tener que llevar En desfibriladores. Sevilla, por lo menos que tengan 3 o 4 Sí, y sí. que escuchen muy atentamente porque es muy sencillito. Cualquier persona es capaz de... Incluso Pilar Alegría eso te podría iba yo a decir. usarlo, sí, sí. Venga, dale, Juan. ¿Cómo se usa, Adolfo? Muy buenas. En nuestro país se producen cada año 22.300 paradas cardíacas en los hospitales. 30.000 fuera de ellos, causando hasta 46.000 muertes, un número 4 veces superior a los de accidentes de tráfico. Si cada vez protegemos más nuestra vida en las carreteras, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro corazón? Los desfibriladores de Protege tu Vida son los únicos que nos pueden salvar la vida cuando el corazón falla de repente. No lo dudes y tenlo siempre cerca. Llama ahora al 900-730-061 y consíguelo con un 30% de descuento y una antiasfixias gratis por ser oyente de radio. 900-730-061. protegetuvida.eu. La diferencia entre vivir y morir. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.